Muy buenas tardes. Hoy nuevamente es para mí un día muy especial porque tengo el gusto de estar acompañada por nuestra segunda vicepresidenta, la doctora Lucy Cruz de Quiñones. Es sin lugar a duda la mejor tributarista que tiene hoy en día el país y lo es desde hace varias décadas y lo seguirá siendo, mi querida doctora Lucy, nuestra segunda vicepresidenta. Para la Academia Colombiana de Jurisprudencia, pues es un honor tenerla a ella en su mesa directiva, porque ella, además de ser doctora en jurisprudencia, ha sido juez del Consejo de Estado por 30 años y de la Corte Suprema de la Corte Constitucional, durante 10 años. Pero también es invitada obligada de la Corte Suprema Mexicana, que todos los años la tiene en su sede para oír las disertaciones que ella hace sobre el derecho tributario en el mundo y en Colombia en general. Puedo seguir presentando esta hoja de vida que realmente es admirable, ni hablar del número de obras que ella ha publicado, ni hablar de todos los artículos que ha escrito, porque no la oiríamos, y aquí la protagonista es la doctora Lucy. Así que sin más prolegómenos y con la excusa de haberme saltado los muchos méritos en su hoja de vida, doctora Lucy, estuvimos reunidos en la comisión de la mesa el jueves pasado. Cuando terminó la reunión, pues fue para mí un privilegio presenciar una discusión entre usted y nuestro presidente, el doctor Juan Rafael Bravo. Hablaban ustedes de los nómades digitales, de aquella persona que estudió en un país, tiene determinada nacionalidad, se va a hacer sus escritos, a producir su trabajo en otro país distinto y el producto lo manda a un cuarto país. Y usted habló de unas teorías de fraccionamiento, etcétera, pero yo me fui a la casa y me quedé pensando, ¿dónde queda el principio de no tax without representation? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el que paga el impuesto en un territorio, en un país, tiene derecho a su representación en el Parlamento. Ese es el origen del Parlamento. Claro que sí. Se lo digo como constitucionalista, y eso en otros términos es el origen de la democracia, sí, de la democracia representativa. Y dije, no, ella nos tiene que hablar de esto, porque esto es demasiado importante. Así que... Muy bien, muchas gracias a la doctora Sandra Morelli por tan generosa presentación. Y por supuesto que me encanta hablar sobre los problemas actuales de la tributación, sobre el tema de los nexos territoriales que tienen los contribuyentes con los países en donde se genera el ingreso o donde se tiene el patrimonio. Entonces, esa discusión en el siglo pasado era muy pacífica, claro, porque era la nacionalidad el referente por excelencia y un fuero personal que seguía a todo contribuyente a donde fuera, porque si era nacional de ese país pagaba en el país de origen. Y desde el punto de vista de la legitimidad y de la representatividad de los parlamentarios que se supone que prestan el consentimiento por los contribuyentes en los tributos que los obligan, precisamente como bien lo dices, por la teoría de la representación parlamentaria, pues estaba todo divinamente casado. Claro. El ciudadano vota por sus representantes, los representantes lo obligan a su nombre, entonces el autoconsentimiento funcionaba muy bien. Después, ya cuando comenzaron a salir los ciudadanos y a vecindarse en otro país o a nacionalizarse en otro país, y comenzaron las multinacionales a abrir sucursales, nos fuimos por la teoría del domicilio fiscal, por el nexo del domicilio, en donde tuviera la sucursal si se trataba de una multinacional y si era una persona
física, una persona natural, donde estuviera el centro de intereses, donde estuviera vecindada su familia, donde estuvieran sus intereses vitales, un poco diferenciándonos del domicilio civil, pero el domicilio fiscal fue evolucionando hasta poner un límite, 183 días en un determinado país, paga entonces en ese país, en el país. 6 meses, ¿no? 6 meses, medio año en un país, le da la potestad tributaria a ese país del domicilio para recaudar los impuestos. Pero ahora lo que nos viene pasando con los nómadas digitales de los que estábamos hablando Juan Rafael Bravo y yo, tiene que ver con otro fenómeno más complejo, que es la digitalización de la economía y la deslocalización territorial de los más jóvenes. Los más jóvenes... Doctora Lucy, y es que con la tecnología, discúlpeme la interrupción, desapareció el tiempo y desapareció el espacio. Y eso eran conceptos inmutables. Sí. Cuando desde el siglo XIII empezamos a concebir los parlamentos, sí, donde se representaban los señores feudales que tributaban. Imagínense todo el agua que ha corrido debajo del río, sí, para trasladar esas categorías institucionales al día de hoy. Exactamente, y estos jóvenes no es que tengan muchos arraigos en esas ciudades o en esos países en donde se avecinan simplemente por una semana. Residen por una semana o por 2 semanas, trabajan en Bermudas, en Barbados, en donde sea, en La Habana, trabajan y mandan sus productos o incluso las modas, si son influencers o si son nómadas digitales, mandan sus productos. Un abogado, un árbitro internacional. También. Se reúne en París, el laudo se manda a Washington, Sí. Y vive en Colombia. Entonces, hemos aplicado a través de la teoría de la retención en la fuente del anticipo del impuesto por el pagador la obligación de retener parte del ingreso que le entrega al trabajador nómada. Pero eso también resultaba injusto, como que no todos los teóricos del derecho tributario quedaron conformes con esa solución de nexo territorial, porque decían, sí, pero 2 semanas en Bermudas no le entrega potestad tributaria a ese estado, cuando nosotros, los colombianos, por ejemplo, educamos a ese niño, le dimos todas las facilidades, las herramientas para desarrollarse, y luego, por distintas circunstancias, entre las que se destacan la seguridad, el contexto político, las oportunidades del mercado y del trabajo, la universalización, la globalización, muchas cosas, este muchacho se fue fuera del país, pero nosotros perdimos una fuente de recaudo, y los presupuestos que están armados sobre proyecciones también decaen porque hay muchos ciudadanos que ya no están en el país y que están o en ese lugar o no tributan en ninguno, que eso también se está dando. Puede ser una ocasión de evasión. Exactamente, y es difícil ubicarlos y es difícil saber dónde están para entonces el aparato estatal y la gestión ponerle los tributos correspondientes. Por supuesto que impuestos al consumo, IVAs y todo, los pagan en donde estén y se sirven de los servicios públicos de los países en donde estén, pero el de renta, que es un impuesto por capacidad, por riqueza, por patrimonio, pues está desfigurado. Totalmente. Hasta que no tengamos claro cuál es el nuevo nexo que atribuye competencia a un país o a una jurisdicción. Doctora Lucy, ¿será que los tratados de doble tributación y tratados multilaterales puedan encontrar una solución a este problema y va a surgir una nueva rama del derecho, que será el derecho internacional tributario, que prevalecerá sobre los derechos internos en la medida que los estados los suscriban? Sí, ya derecho tributario internacional existe. Y tenemos una red de tratados, todos los países, para convenir bilateralmente a cuál de los 2 países se le atribuye la renta de dividendos o las rentas de capital en general, las rentas de trabajo.
tenemos bilaterales. Un instrumento multilateral no lo tenemos suscrito por todos. ¿Por qué? Porque vino el problema de la legitimidad de la OCDE. La OCDE está conformada por representantes del Ejecutivo de cada país. Entonces no son elegidos, rompemos toda esta tradición de no hay impuestos sin representación y del autoconsentimiento. Claro. Es que nos interesa que el contribuyente acepte los impuestos para que los cumpla por su propia voluntad. Es decir, para que el cumplimiento sea cooperativo, colaborativo. Y si los señores de la OCDE, que representan 35 países, entre ellos los más poderosos, dividen las potestades tributarias, las están atribuyendo a los países más grandes y más poderosos, a los más ricos, que son los que tienen las entidades multinacionales residenciadas, y han dicho allá en el domicilio. Sudáfrica y los países del sur global se han rebelado contra ese reparto de potestades o de poder tributario, para decir los países subdesarrollados y los países en vías de desarrollo no estamos representados en la OCDE, y entonces no tenemos interés en suscribir los tratados multilaterales que resolverían conflictos, pero en favor de los demás, de los más ricos. No, pero qué importante, esta es una alerta, porque tiene que ver también con nuestra soberanía nacional y nuestra soberanía tributaria, y no puede verse sacrificada por organismos muy técnicos, muy importantes, pero sin representación. Usted lo ha subrayado, y esas son vías por donde la democracia se va diluyendo de contenido. Entonces, importantísimo, esta dictadura del tiempo es terrible, tenemos que terminar aquí, pero desde ya queda usted comprometida para un segundo video, porque es demasiado conocimiento para no difundirlo. Gracias. Pues con mucho gusto.